el Estado tenía que combatir a la religión, o al menos tolerarlo como algo, diríamos, arcaico, que traía muchos más problemas que cosas positivas a la sociedad, que era expresión, diríamos, de una época precientífica, es decir, una idea negativa de la religión que hacía que el Estado más bien la circunscribiera únicamente al ámbito de lo privado. Eso no forma parte de lo que el magisterio de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II quiere, sino que hay una consideración positiva del fenómeno religioso y por lo tanto yo diría que en este nuevo paradigma, después vamos a irlo desarrollando, hay tres pilares nuevos. Uno, el derecho a la libertad religiosa. El segundo, la laicidad del Estado, que significa una cierta incompetencia del Estado en materia específicamente religiosa. Y lo tercero es una consideración muy positiva del fenómeno religioso. Es decir, el Estado, diríamos, no tiene que definirse ni jugarse en los temas dogmáticos o propios de cada una de la religión, pero debe considerar el enorme aporte que los ciudadanos pueden realizar a esto. Los creyentes pueden realizar al bien común. Bien, decía, cuando fueron los 40 años del Concilio Vaticano II, del cierre, es decir, en diciembre del 2005, llevaba menos de un año de pontificado Benedicto XVI, y Benedicto XVI hizo un discurso a los cardenales y a la curia romana brillante sobre la hermenéutica del concilio. Y la verdad que fue muy interesante lo que dijo. Dice, ¿en qué lógica o en qué contexto hay que entender el Concilio Vaticano II? Hay que entender el Concilio Vaticano II en ese diálogo o encuentro o desencuentros que ha tenido el cristianismo con la modernidad. Dice, la modernidad, el cristianismo empezó un poco peleado con la modernidad, lo dice, y hace referencia explícitamente al tema de Galileo. Y entonces esas tensiones que se habían dado entre cristianismo y modernidad significaban para el Concilio Vaticano II tres grandes desafíos. La armonización o el reencuentro entre fe cristiana y ciencia moderna, en primer lugar. En segundo lugar, el nuevo replanteo entre las relaciones entre la Iglesia Católica y fe cristiana y el Estado moderno que había surgido de las revoluciones modernas. Y lo tercero, el modo nuevo de entender las relaciones de la Iglesia con las otras confesiones cristianas y con las otras religiones. Estos eran los tres grandes desafíos que tenía planteado el Concilio Vaticano II, dice el cardenal, el entonces Benedicto XVI, nuestro Papa emérito. Y precisamente, fíjense, dos de los grandes temas de los tres que señala Benedicto XVI como uno de los conocedores más a fondo de lo que es el Vaticano II, tienen que ver con esta relación, con esta articulación entre política y religión. Bien, entonces, a partir, recién lo decían, del documento de la Declaración Dignitate Humana sobre la libertad religiosa, de lo que fue el magisterio de Paulo VI, pero sobre todo de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y ahora del Papa Francisco, hay toda una línea y una continuidad en donde podemos decir que lo que hoy forma parte de la propuesta del paradigma de la Iglesia en las relaciones entre Iglesia y Estado, entre el fenómeno religioso y el fenómeno político, es la laicidad positiva. La laicidad positiva. Y esa laicidad positiva tiene los siguientes principios que después vamos a ir enunciando y desarrollando progresivamente. El primero es la consideración positiva del fenómeno religioso. Este es el primer punto. El segundo punto es la clara distinción entre los ámbitos de la religión y de la política. Son cosas distintas y hay que mantenerlas al menos distinguidas con claridad. El tercer punto es este tema del carácter de la laicidad del Estado y del carácter limitado que tiene el Estado. El cuarto es la independencia y autonomía que las
confesiones religiosas tienen que tener para desarrollar plenamente su actividad. El quinto principio son las relaciones de cooperación entre Iglesia y Estado en favor del bien común. Y la sexta, y es el principio y tal vez el pilar fundamental, un respeto cada vez más amplio y más completo de lo que es la libertad religiosa. Entonces, estos 6 elementos integran el concepto de la laicidad positiva. Vamos al primero. Decía que el Estado es incompetente en materia religiosa, pero sin embargo, el Estado parte de una consideración positiva del fenómeno religioso. Del mismo modo que el arte, la cultura o el deporte son cosas muy positivas por la sociedad y el Estado tiene que promoverlas, por más que no sea hincha de un equipo determinado, es hincha del deporte, del fútbol o del deporte en general. Esto mismo ocurre en el Estado. El Estado ve en la religión no algo negativo, no una reliquia del pasado, no algo insignificante y de poca relevancia, sino algo que es fundamental para el buen desarrollo de las personas y de la sociedad. Él no entra a jugar ni a pronunciar juicios cuál es la religión verdadera, no le corresponde a eso, pero sí tiene una consideración positiva del fenómeno religioso. ¿Y por qué el Estado tiene que considerar positivamente el fenómeno religioso? Porque la religión hace mucho bien a la vida de las personas y a la vida de la sociedad. ¿Por qué hace mucho bien? ¿Cuáles son los aportes que realiza la religión? Toda religión, no me estoy refiriendo en este caso a la religión católica. Todas las religiones dan un sentido a la vida. Y una de las cosas que tanto a nivel personal como a nivel comunitario se necesitan es personas que sepan por qué viven. Cuál es el sentido de su vida, de su trabajo, de su dolor, del amor familiar, etcétera, etcétera. Y esto lo aportan las tradiciones religiosas. Y el Estado ve que muchas veces el sentido profundo de la vida que tienen, la gente lo toma de la religión. Y por lo tanto esto es muy bueno. En segundo lugar, las religiones crean muchos vínculos personales, sociales, le dan consistencia y solidez a la sociedad. Evitan, diríamos, el individualismo, evitan la falta de solidaridad, y esto es algo muy positivo. Otra razón muy importante, las religiones son lo que en términos de Adorno y Habermas, dos filósofos alemanes, son los que mayoritariamente se ocupan siempre de la humanidad dañada. ¿Quiénes están habitualmente más cerca de los excluidos, de los enfermos, de los más necesitados, de los discapacitados? Ahí siempre está el fenómeno religioso, las religiones, tanto las personas religiosas como las confesiones religiosas, ocupándose y atendiendo de eso. Dice Habermas, yo soy agnóstico, pero dejar de ver este enorme aporte positivo que realizan las confesiones religiosas, esto es suicida, negarlo, privarlo, es absurdo. El Estado debe reconocer este aporte que los creyentes hacen a la vida social. Según otra dimensión importantísima, ¿de dónde ha salido el mejor arte, la mejor pintura, la mejor literatura? Indudablemente de temas y de valores religiosos. Y por lo tanto también la religión como fuente de creación artística, de creación cultural, desde las catedrales a los cuadros, a los grandes temas de la literatura, etcétera, etcétera, tienen siempre una raíz cristiana. Después, las religiones en general, refuerzan como pocas cosas el sentido ético de la vida, la superación del propio egoísmo, la preocupación por los demás, por el bien común. Habermas habla de las amenazas tanto de la tecnociencia o como de un economicismo extremo. ¿Y quién amortigua esas fuerzas del economicismo extremo, de la tecnocracia? Indudablemente las tradiciones religiosas. Por estos y otros motivos es muy importante que el Estado valore positivamente la religión, como lo hace, del mismo modo que valora el arte, la cultura, el deporte, etcétera, etcétera. No es competente, no tiene que tomar partido por esta u esta religión, pero tiene que facilitar y partir de una consideración positiva de ese fenómeno religioso. Segundo punto de
del modelo, del paradigma de la laicidad positiva. La clara distinción entre lo que es religión y lo que es política. Yo les suelo decir a mis alumnos que realmente la división de poderes importantes no la inventó Montesquieu. La verdadera división de poderes importante, fundamental, es la distinción que hace 2000 años estableció Jesucristo. Dar al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios. Este principio marcó una separación, una distinción de poderes fundamentales, que es la que ha sido el creador de los ámbitos de libertad de que hoy gozamos como nunca los ciudadanos y los creyentes en Occidente, al menos. Lo tradicional, hasta el cristianismo, lo tradicional hasta el cristianismo en todas las culturas, y también en el propio judaísmo, y también en el propio islamismo, es la mezcla, la confusión entre religión y política. La misma autoridad religiosa tiende a convertirse en autoridad política, o la misma política convertirse en religiosa. El rey o el emperador no solamente era rey y emperador, figura política, sino que tendía a ser considerado sumo sacerdote y tenía en sí el poder religioso, el poder de las conciencias, el poder de unirnos a Dios y el poder temporal. ¿Quién es el que con una originalidad nos regaló este principio de separación? El cristianismo. Entonces está la religión y la política. La religión, que está centrada ¿en qué? En la relación que cada uno de nosotros puede tener con Dios, una relación de amor, de cercanía, todas las cosas que ustedes seguramente reflexionarán aquí sobre lo que es la religión, que siempre tiene una parte de dogma, una parte de liturgia, una parte ética, una parte comunitaria, son los distintos aspectos que integran el fenómeno religioso, pero que claramente está centrada en esa relación con Dios, que después tiene fenómenos o connotaciones sociales, culturales y políticas. Es indudable el fenómeno religioso, pero el centro del fenómeno religioso no son las consecuencias sociales, culturales o políticas que puede tener la religión. La religión tiene un centro, que es la relación personal de eso con Dios, y en eso el Estado no se puede meter para nada. Y después está la política, que es esa acción del hombre en la vida social para pelear por el poder público, la dimensión agonal de la política, y para el ejercicio de la política o del poder desde la autoridad, que es la función, diríamos, más bien arquitectónica y plenaria de la política, que seguramente lo habrán visto también. Estos dos fenómenos son independientes, tienen muchas relaciones, y la historia muestra que han pasado por distintas relaciones, pero el aporte y la claridad con que hoy tenemos que son fenómenos distintos, y que ni la religión se tiene que instrumentalizar la política, ni la política la religión, sino que tienen que mantenerse separadas, distinguidas, con propias finalidades, con propias autoridades, con propios procedimientos. Esto me parece que es fundamental tenerlo claro y forma parte de ese paradigma de la laicidad positiva. Religión y política aparecen separadas o distinguidas, mejor dicho, distinguidas. Y dentro de eso hay como una reafirmación, y el Concilio Vaticano II lo hace, de lo que se llama la justa autonomía de lo temporal. Lo temporal, que es la política, que es la ciencia, que es tantos tipos de actividades, están llamados a tener reglas propias por las cuales se rigen. La justa autonomía de lo temporal. Y la autoridad eclesiástica es incompetente en eso. La Iglesia tuvo que reconocer el error que había hecho cuando intentó meterse en la ciencia y condenar a Galileo. Porque eso, del mismo modo que el Estado es incompetente en materia religiosa, la Iglesia es incompetente en materia científica. Y eso forma parte de la autonomía. Y eso no es que hay dos verdades, hay una sola verdad, porque es Dios quien ha creado todas las cosas y es el mismo que se ha revelado. Pero son ámbitos distintos, son los ámbitos de la fe y del magisterio eclesiástico,
que abarca determinados ámbitos, de lo que son los contenidos de la fe, de los contenidos de la ciencia. Hay en esta distinción y este reconocimiento de la justa autonomía de lo temporal, una sana fe en la razón, en la capacidad que la razón tiene de conocer la verdad científica, de guiar la vida personal y la vida social. Es el ámbito de las verdades naturales, de la ética natural. Por lo tanto, la política es el ámbito de la racionalidad, no el ámbito de la fe. Y por lo tanto, cuando nosotros proponemos defender la vida desde la concepción natural desde la concepción hasta la muerte natural, ¿estamos imponiendo un principio estrictamente religioso? No. Estamos proponiendo un principio racional de moral natural, que conocible por la filosofía, conocible por la psicología, conocible por la sociología, que puede llegar y orientar la vida pública. No podríamos hacerlo desde la religión, que podría la fe reforzar eso, pero no suplir la fundamentación racional en el orden natural, en el derecho natural, en los derechos humanos que tenemos que hacer. Por lo tanto, la política es el ámbito, este ámbito de la razón natural, del derecho natural, de los derechos humanos conocibles por la razón, compatibles con otras tradiciones religiosas, que en el caso de la fe cristiana está eso reforzado por nuestra propia fe. Bien, segundo gran principio de la laicidad positiva, la distinción de ámbitos entre religión y política. Lo tercero, el carácter de laicidad del Estado y el carácter limitado que tiene el Estado. El Estado y la actividad política, ¿para qué están? Para traer el cielo a la tierra, para salvar a la humanidad. No. Eso no es función del Estado. La función del Estado es crear las condiciones del bien común, el conjunto de circunstancias que favorecen el normal desarrollo de la personalidad humana. La salvación, el sentido final, todo el cielo, eso forma parte del ámbito de la religión, y el Estado en eso es incompetente. Cuando dicen que cuando el Estado quiere transformar o traer el cielo a la tierra, lo que trae es el infierno. Y esto basta ver todas las que han sido las experiencias de los totalitarismos, particularmente marxistas, que precisamente eso, se creían dueños, se creían capaces desde el Estado, desde lo político, de hacer esto. No es función del Estado salvar, redimir, todo eso. Eso es función precisamente de las actividades, de las tradiciones, de las instituciones de carácter religioso o de la propia religión en su conjunto. Por lo tanto, el Estado aparece limitado dentro de su orden, el bien común político. Y ahí sí tiene que hacer mucho. No tiene esa función, diríamos, de ideológica o utópica de traer o pretender eliminar todos los males sobre la tierra, crear un nuevo hombre, todos estos delirios que en la modernidad se han ido sucediendo. Cuarto principio. Principio de independencia y autonomía de las comunidades religiosas para desarrollar sus actividades. Esto es muy importante dentro de la pluralidad social. El Estado debe facilitar, debe apoyar y no se debe meter en todo lo que es la organización y el funcionamiento de las entidades religiosas por sí. Debe apoyarlas y por el principio de subsidiariedad y por este principio de incompetencia no meterse en su vida interna ni meterse. Hay muchas amenazas en este sentido. Acabo de estar en Utah, en una reunión de 90 expertos de libertad religiosa de todas partes del mundo, y en muchos de los lugares lo que preocupaba era precisamente cómo desde la sanción de nuevas leyes se viene afectando el funcionamiento interno de las comunidades y de las instituciones religiosas, particularmente como en 3 amenazas. Todas las leyes que tienen que ver con temas médicos
intentando imponer prácticas como el aborto, la anticoncepción, no solamente a los hospitales públicos, que eso ya está mal, sino que los hospitales inspirados en principios cristianos sean obligados a hacer prácticas que contradicen claramente su ideal. Esto es ya una cosa así muy, muy fuerte. Bueno, después si quieren en el debate les cuento algunas más cosas de como la Corte Suprema Norteamericana, en el caso Hobby Lobby, reconoció que una empresa un empresario podía no pagar un seguro médico que tuviese prácticas abortivas porque eso violentaba su libertad religiosa. Eso fue un muy buen fallo de la Corte Suprema Norteamericana de hace 2 años, y estos días está en audiencia el caso de unas religiosas de Estados Unidos que llevan adelante un hospital y que precisamente están como protegiéndose de este, porque lo único que falta que es el Estado les obligue en una institución que tiene un ideario cristiano a hacer prácticas que contradicen sus convicciones abiertamente. Entonces, defenderse de este tipo de ley, defenderse también de contenidos educativos que se van generalizando, que muchas veces tienen que ver con la llamada ideología de género, que coactivamente se intentan imponer a los colegios, a las universidades, a las familias, y que también afectan todo este ámbito de la libertad y autonomía que deben tener las instituciones religiosas en sí y las instituciones educativas, asistenciales, sociales que promueven. En Inglaterra se han tenido que cerrar oficinas de la Iglesia Católica que se dedicaban a la adopción porque les obligaban también a tener en cuenta a parejas homosexuales. Por lo tanto, estamos hablando de cosas fuertes. Y precisamente todo lo que tenía que ver con el tema de leyes no discriminatorias muchas veces repercuten sobre la vida de las instituciones. Había alguien de Canadá que contaba que una universidad católica de uno de los estados de allí se le había negado la reacreditación, renegado la reacreditación para seguir funcionando como facultad de Derecho, porque entre sus principios fundamentales decía que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, y que eso consideraban que era discriminatorio y por lo tanto no podía habilitarse esa institución para formar a alumnos con ese sesgo ideológico. Y está peleando hoy en los tribunales este tema. Por lo tanto, este tema de la autonomía e independencia para desarrollarse de acuerdo a sus principios, que forma parte de este paradigma de la laicidad positiva, es uno de los temas que por un lado u otro tendremos que salir a defender y a hablar. Indudablemente los cristianos tenemos la función esa, ¿no? de hacer que los valores cristianos estén en la plaza pública, estén en las leyes, estén en los lugares. Pero junto a eso, y de un modo más básico y fundamental, tenemos que ver que no nos obliguen a hacer cosas que contradicen claramente nuestra libertad religiosa. Bien, entonces, tema de autonomía de las comunidades religiosas para funcionar y sin que el Estado se meta, y no solamente de las iglesias en sí, sino de las iniciativas sociales, culturales, educativas, sanitarias que promueven. El otro principio es, lo lógico es que Iglesia y Estado se entiendan y colaboren en base o de cara al servicio de la persona humana y al bien común. No es que estamos separados y cada uno no tiene ningún puente, no, sino que se van tendiendo puentes, ya que tanto la Iglesia como el Estado están en función de la persona humana para ver qué pueden hacer. Entendimiento, diálogo. Fue muy interesante hace un mes cuando fue el Papa Francisco a Estados Unidos, lo que Obama le reconoció al Papa, le dijo palabras de bienvenida, le dijo 2 cosas. Reconozco en usted la autoridad moral de que no solamente enseña algo, sino que vive conforme a eso. Y por lo tanto, el valor de la autenticidad, de la ejemplaridad,
lo convierten a usted en un gran líder mundial, un gran líder ético mundial. El presidente de Estados Unidos, el mayor Estado, reconoce una fuente de autoridad moral en el jefe de la Iglesia Católica. Y segundo, le dijo: quiero agradecer en su persona todos los aportes que las instituciones católicas y la propia Iglesia Católica realicen en Norteamérica, donde el 15%, por ejemplo, de los hospitales públicos son llevados adelante por fieles católicos, ¿no? Esta idea de consideración positiva del fenómeno religioso que lleva a esas relaciones de armonía y entendimiento y que llevarían a que es lógico y se tiene que desarrollar más el apoyo jurídico, económico del Estado a este tipo de iniciativas que se lo requieren. Bien, y finalmente el otro gran tema, síntesis de todo esto y que de algún modo subsume todos los anteriores principios, es el tema de la libertad religiosa. La libertad religiosa tiene su dimensión personal y su dimensión comunitaria, y que es como el valor o el derecho, decía Juan Pablo II, que decía que era la libertad más importante de todas. Y esto siempre cuando dice uno más importante es desde un matiz, porque uno dice, no, el derecho más importante es a la vida. Indudablemente la vida, no nos vamos a discutir, pero hay razones para pensar que la vida es el derecho más importante y fundamental, fundamentalmente o básicamente por el carácter, diríamos, de soporte de todos los otros derechos, pero la libertad religiosa es especialmente valiosa porque es la que nos da y nos permite construir nuestro proyecto de vida, dar las respuestas últimas y definitivas a nuestra vida. Y esto hay que irlo desagregando, este concepto. La Corte Suprema Norteamericana, en este caso Hobby Lobby, que les acabo de mencionar, dice: cuando hablamos de libertad religiosa, cuando hablamos de evaluemos las limitaciones o restricciones que el Estado haga de la libertad religiosa, tenemos que usar los estándares más exigentes de todos. Y solamente va a ser válida, va a ser constitucional, una limitación de la libertad religiosa cuando sea estrictamente necesaria y no cabe en ningún otro medio para lograr el objetivo que el Estado propone. Y por eso dice, como se trataba de el pago de un seguro, de la obligación de un pago a un seguro médico de los empleados, dice, el Estado puede solucionar esto de otro punto de vista. Y si el empresario era alguien con convicciones religiosas fuertes, si estaba dispuesto a pagar multas fuertísimas antes de quebrar su conciencia, yo no puedo sostener esto en un Estado constitucional, sino que tengo que reconocerle ese derecho a la objeción de conciencia, no solamente personal, sino de carácter institucional, en este caso hasta empresario. Es un caso muy importante y todo lo que vamos a ir desarrollando, reflexionando sobre cada uno de los contenidos de la libertad religiosa en su dimensión personal y su dimensión comunitaria es uno de los desafíos más importantes que tenemos. Bien, y simplemente para terminar, este paradigma, esta propuesta del magisterio religioso sobre cómo entender las relaciones entre Iglesia y Estado y entre religión y política que arranca en el Concilio Vaticano II, es simplemente una ocurrencia o algo que no tiene eco en otras tradiciones. Yo diría que no, que esta propuesta de la laicidad positiva coincide en muchísimos puntos con lo que hoy es la tradición del derecho constitucional, con lo que esta propuesta de lo que se entiende de libertad religiosa tiene muchos ecos y muchos puntos en común con lo que desde el derecho constitucional, tanto nacional como en el derecho constitucional de los estados de los derechos humanos a nivel internacional, se ha ido desarrollando en torno al concepto de libertad religiosa. Por lo tanto, hay como un encuentro, y puede ser, diríamos, muy interesante, en donde magisterio de la Iglesia y tradición constitucional se encuentren, ¿no? Y de ese modo estaríamos en el siglo XX, en el siglo XXI, mejor dicho, yo diría, en el mejor momento de entender las relaciones entre religión y política. Yo pienso que hemos tardado los católicos a lo mejor cerca de 20 siglos de entender
con todas sus consecuencias y su plenitud, en qué es dar al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. O al menos ahora lo entendemos, lo tenemos bastante más claro que lo hemos tenido en otros momentos históricos. Y si eso sumamos lo que nos pueden aportar la tradición constitucional, pienso que estaríamos en buen momento para establecer una buena armonización entre estas dos dimensiones de la vida personal y comunitaria, como son la religión y la política. Indudablemente esto es una oportunidad que está plagada de otras amenazas, algunas de las cuales se las fui contando a lo largo de la expresión. Pero me parece que vale la pena trabajar intelectualmente y trabajar prácticamente para que en nuestra vida y en la vida de nuestras comunidades estas dos dimensiones se articulen armoniosamente. Muchas gracias.